apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Y apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando. Buenas noches amigos, nos encontramos en un programa más desde el ¿Qué pasa pues? Desde Avia Yala, Regional Cochabamba, con nuestro análisis político de cada fin de semana. Esta vez nuestros poderosos guionistas han decidido hablar algo coyuntural y sumamente preocupante, que es la canasta familiar. Quiero mencionarte, querido televidente, que la canasta familiar se refiere a un conjunto básico de elementos mínimos y como un derecho que necesitamos todos los ciudadanos. Además sirve para medir el costo de vida y evaluar el bienestar. Las instituciones gubernamentales, estatales y privadas la utilizan para monitorear la inflación y el valor real de los salarios, establecer el salario mínimo y evaluar los umbrales de pobreza. Tomando en cuenta esos tres puntos en este primer bloque, quiero que hablemos de la canasta familiar y para eso no estoy sola, estoy con Pedro Ivo. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, creo que es importante resaltar cuando hablamos de canasta familiar que no estamos hablando de un lujo, ¿no? Estamos hablando de un derecho básico y que cuando el acceso a algo tan básico como la alimentación, ¿no?, se vuelve tan difícil, entonces no es un problema económico, un simple problema económico, estamos hablando de una crisis nacional. Así es, estamos hablando de una crisis nacional que en los últimos días ha estado produciendo convulsión social, preocupación en toda la ciudadanía. Y quiero, querido televidente, que nos acompañes con los siguientes datos. Te los leo. Bolivia cerró el año 2024 con una inflación del 9.97%, siendo la más alta desde el 2008. Además, el último dato más preocupante, que los alimentos han registrado un aumento del 24%, convirtiéndose en uno de los países con mayor inflación en América Latina, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Alimentos como el arroz, la carne y el pescado, de la misma forma, han aumentado este último mes entre un 4 y 6%, lo cual es sumamente preocupante porque hoy por hoy comer carne es un lujo para las familias bolivianas. Además de que tomemos en cuenta de que el salario básico en Bolivia hasta enero era de 2.250, entre 2.100, oscilaba en esos, que con mayo y el Día del Trabajador, como cada año, aumenta hoy por hoy a 2.750. Tomando en cuenta que con la alza de precios de la canasta familiar, para una familia promedio, 2.250 a 2.500 bolivianos al mes se irían todo para la alimentación, entonces para el resto de los gastos quedaría en nada. Estaríamos hablando de que estamos atravesando una profunda crisis económica y además de la especulación en cuanto al dólar que ha incrementado el precio de los alimentos importados, ¿no es cierto? Además, quiero añadir a esto que es sumamente preocupante, que es la escasez de combustible en todo Bolivia, en Santa Cruz y en La Paz. Últimas semanas he estado en La Paz. Había transportistas que hablaban de que había alrededor de espera de 12 horas para conseguir combustible, ¿no? Esto se ha repetido en todo el eje troncal. Mi papá vive en Riberalta, que es frontera con Brasil. Me ha dicho de que las motos hacen fila alrededor de 8 y 10 horas o pasan la noche esperando combustible, ¿no es cierto? Bueno, esta falta de combustible no afecta solamente a nosotros como individuos no sociales, así afecta a todo el mercado. Porque ¿cómo se abastece un mercado con falta de combustible? ¿No? ¿Cómo llega un paciente enfermo a un hospital? Entonces la proporción de todo ese problema del abastecimiento de combustible afecta a cualquiera y no hay literalmente nadie, ¿no?, que esté por encima de una línea y diga, no, estoy bien, estoy confortable en mi situación. Todo el país está muy dependiente de esto. En cuanto al área de salud, ahora que mencionas los hospitales, en La Paz, la última semana hubo preocupación grande porque el hospital oncológico no estaba funcionando con normalidad. Las operaciones a niños estaban pospuestas hasta que traigan insumos. Entonces ahí ya te das cuenta la catástrofe por la que estamos atravesando. Yendo un poco al dólar, el surgimiento de este mercado, que es un mercado alternativo, como aplicaciones como Binance y tantas otras, esos métodos que resultan en tantas etapas que el boliviano está desesperado intentando conseguir algo de dólar,
Para mí es el síntoma de un problema mucho mayor, que es la falta de esperanza en el Estado. Ante todos los problemas que hemos hablado aquí, lo que también es evidente es que no hay respuesta del parte del Estado, ¿no? Entonces, básicamente, aceptar plataformas alternativas como esas frente a ese problema del dólar es rendirse, ¿no?, a este problema. Y hablando de la atención que le está dando el gobierno a este tipo de protestas, o como tú dices, que hay una falta de esperanza, una falta de fe en el Estado, podríamos hablar de la represión que ha habido estas últimas semanas a las protestas, que no solo son políticas, sino también son por la crisis económica y sobre el alza de precios de la canasta familiar, ¿no? Por ejemplo, en los carteles de las movilizaciones de la marcha del 16 de mayo podíamos ver carteles que decían: queremos vivir, no sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí está, la población está clamando por soluciones, y lo único que recibe del gobierno es ambigüedades, y que están concentrados en el tablero y el ajedrez político. Ambigüedades y represión, ¿no? Porque es una protesta muy legítima de la población por derechos muy básicos, ¿no?, como acceso a combustible y alimentación debido a esa tremenda inflación. Y lo que recibimos de parte del Estado es represión, y más represión también, violencia. Exacto. Todos estos sectores han criticado las medidas gubernamentales como insuficientes y sin un diálogo 100% real. Como dices tú, se ha prácticamente reprimido al pueblo. Y quiero darte este último dato que nuestra guionista lo puso y me parece interesante mencionarlo, que organizaciones como Human Rights Watch han señalado que el gobierno de Arce ha enfrentado críticas por su manejo de la justicia y su represión excesiva hacia el pueblo, y no se ha logrado una reforma efectiva en el sistema judicial. Es decir, de que a nivel internacional ya se está viendo que el gobierno de Luis Arce Catacora está reprimiendo al pueblo por reclamar su derecho básico y acceso a la alimentación. Perfecto. Algo más de lo que me gustaría hablar, fuera de que el gobierno ha respondido violentamente a las Fuerzas Armadas, al pueblo mediante las Fuerzas Armadas, para atacar a las personas que necesitan en la canasta familiar y que pagan su salario. Hay que recordar de que las Fuerzas Armadas tienen el 100% de jubilación aquí en Bolivia. Son la única institución que tiene el ejército eso. Entonces, esto es sumamente preocupante, Pedro, y quiero cerrar con qué pasará con el futuro de este gran pero asfixiado país. ¿Quieres añadir algo más? Sí, es una pregunta muy dura que nos queda, ¿no? Bolivia realmente necesita cambios mientras tenemos líderes viajando el mundo entero haciendo parecer que todo está muy bien afuera. Es un grito pidiendo por justicia a la población, porque la población está callada, ¿no? La población está apática, si no nos afecta directamente a todos. Entonces, realmente es muy preocupante la situación y cómo se van a poner las cosas en los siguientes días. Sí, además de que hay un cerco mediático de que estigmatiza estos reclamos como terrorismo, que me parece algo realmente muy mal. Quiero cerrar y vamos a hablar del tablero político, de todo lo que se nos viene esta semana. Nos esperan en un segundo bloque. Gracias. Volvemos al segundo bloque del ¿Qué pasa pues? Y esta vez vamos a hablar sobre el ajedrez político electoral en Bolivia. ¿No es cierto? ¿Cómo estás, Pedro? Podríamos empezar a hablar de lo que es estratégico en estos últimos días. Perfecto. ¿Cómo estás, Andrea? Estamos a solo 3 meses de las elecciones y nuestra situación parece un campo minado, ¿sí? La democracia está siendo socavada por maniobras que son institucionales, y nuestro derecho de elegir y ser elegido es lo que está en juego aquí. Entonces, hoy vamos a analizar cómo instituciones que deberían garantizar transparencia, que deberían garantizar justicia, instituciones del Estado, no están siendo utilizadas para excluir candidaturas populares. El sector popular se encuentra en emergencia. La marcha, que fue apoyada por 3 millones de personas, hoy totalmente se encuentra anulada. Todo ese sector, con sus 2 representantes máximos, que son Evo Morales y Andrónico Rodríguez, están fuera del tablero y la gente no se está quedando callada. Así es, al parecer, este gobierno de jueces en Bolivia cree que pueden decidir por quién podemos y por quién no podemos votar, ¿no? Ya parece un Game of Thrones. Sí. Totalmente. Literalmente. El Tribunal
Constitucional Plurinacional, el TCP, y el Tribunal Supremo Electoral, el TCE, son herramientas, son piezas claves muy importantes en la democracia, no es que sean desechables. Sin embargo, con esas últimas decisiones que hemos notado, y ni siquiera lo voy a mencionar últimos días, sino tal vez últimos años, nos hace poner en duda todo lo que está siendo decidido ahí y nos hace realmente pensar si no hay intereses económicos de alguna élite o intereses políticos que sean mucho mayores, ¿no?, que lo que realmente deberían hacer, que es dar por el interés, por la transparencia del Estado, ¿no? El TCP, por ejemplo, si empezamos por aquí, ha emitido fallos que exceden sus atribuciones, fuera el caso que tenemos también de la prórroga. De los autoprorrogados. Exactamente, de 2023, ¿no? Por eso digo que son años y no días, ¿no? Y eso nos hace cuestionar todas las decisiones que han sido tomadas después de esa autoprórroga, ¿no? Y si hablamos del TCE, también ha sido cuestionado por la forma como está inhabilitando las candidaturas populares. Y como has mencionado, Evo y Andrónico son los principales nombres de candidatura popular. Entonces, la anulación de personería jurídica del MTS, por donde se postulaba Andrónico Rodríguez, y las trabas que ponen para el PANBOL de Evo, ¿no?, hacen parecer o dejan claro, ¿no?, que hay intereses mayores por detrás de todo eso, ¿sí? Y no estamos hablando de candidaturas como la del Chi aquí. No estamos hablando de candidaturas insignificantes. Estamos hablando de candidaturas con amplio respaldo popular, como bien has mencionado. 3 millones de personas. No 3, no 1 ni 2, sino 3 millones de personas. Entonces, me parece una estrategia para inhabilitar las personas que representan las mayorías indígenas y las mayorías populares, ¿no? Tanto Evo inhabilitado como Andrónico con esa personería jurídica anulada, ¿no? Entonces, hay una estrategia por detrás que es bien evidente, como acabo de mencionar, esa eliminación de candidatos, pero que son candidatos que desafían el status quo, ¿no? Son candidatos de masas, son candidatos que zelan por los intereses del pueblo y que obviamente representan una amenaza para élites, ¿no?, y para esta casta política. Yo quisiera mencionar en la segunda parte de este análisis las candidaturas bajo extorsión de operadores políticos. ¿Quién puede participar y quién no? Prácticamente hemos notado que la inhabilitación de estos sectores populares se cocina desde distintas instancias, como lo decías, ¿no? Desde el TCE, desde el TCP, con sus prorrogados y con sus salas constitucionales, el Ejecutivo Nacional, y no olvidemos al Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana con la represión a la marcha, ¿no? La inhabilitación y la negación de la candidatura de Evo Morales y Andrónico Rodríguez es estratégica y es completamente política. Estratégica, completamente estrategia y política. Entonces nos lleva a preguntar, ¿cuáles serían las verdaderas candidaturas del bloque popular? Y aquí, de inicio, sí, les diré que vamos a examinar, pero no mencionaremos a derecha. Y la razón es muy obvia. El futuro de Bolivia no debe decidirse desde Harvard. Nadie de esta casta de privilegiada con terno y corbata no entiende la real necesidad de un trabajador boliviano. No entiende, menos de un millonario que no vive en el país. Mucho menos de un millonario. No entiende lo que se siente despertarse horas antes para poder transportarse, ¿no?, a duras penas, llegar al trabajo, trabajar más de 8 horas al día para poder, ni siquiera con eso y con toda esa crisis que habíamos mencionado anteriormente de inflación y alimentos, después de más de 8 horas de trabajo ni tienes garantía de que vas a poder realmente alimentar a tu familia. Entonces esas personas no nos representan, esas personas no representan a la clase trabajadora boliviana, no representan a la clase obrera boliviana, no representan a personas como yo y como tú, querido telespectador. Entonces, una vez poniendo esto en claro, empezaremos por el MAS de Arce, ¿no? El MAS arcista, que representa un oficialismo actual, pero que se encuentra en una crisis de legitimidad. Vea, con menos de 1% de apoyo popular. Básicamente la única arma que tiene, el único instrumento que tiene el MAS de Arce como campaña es inhabilitar la candidatura de Evo. Y no hay más, ¿sí? No hay propuestas, no hay diálogo, no hay absolutamente nada. Es la inhabilitación de Evo y quedarse como esa supuesta alternativa. O el trofeo es la aprehensión de Evo también, ¿no? La aprehensión, sí, ¿no? Luego tenemos Morena, que es una nueva agrupación, sí, que se presenta como una nueva alternativa, pero que también nos deja llenos de desconfianza, ¿no? Porque por sus vínculos con esas figuras del gobierno actual. Exacto.
Vale decir también que Eva Copa, que es su candidata presidencial, estaba ahí en esta reunión de riquitos en Harvard, ¿no? Estaba cumpliendo su cuota ahí. Y también hacer la observación de que el ex vocero de Arce está yendo como vicepresidente, ¿no?, de Morena. Sí. Mucho se hablaba en redes sociales de que parece que Richter cambia de opinión cada 2 días o pasando 3 días, porque en algún momento habla de que Evo Morales es un gran candidato, un animal político, y después lo anula completamente. Sí, eso es, de Morena me parece más una estrategia que intenta confundir el pueblo, ¿sabes? Me parece más el tipo de, perdónenme las palabras, pero el idiota útil, ¿sabes? Que está ahí pintando, exacto, figurando, ¿no? Pero se ve todas las telarañas del Arce por detrás nítidamente, ¿sí? Luego podríamos analizar el MTS, la Alianza Popular, que es una fuerza emergente que intentó postular a Andrónico Rodríguez. Y aquí una pequeña pausa para decir quién es Andrónico Rodríguez, ¿no? Andrónico es joven, es profesional, ¿no? Es hijo del proceso de cambio, y aunque tenga sus diferencias con el MAS, pues Andrónico se posiciona con una fuerte conciencia social, ¿no? Con una fuerte conciencia de clase para esa renovación de candidaturas. Y por fin, tenemos Evo Pueblo. Evo Pueblo, que es la candidatura de Evo Morales, la sigla, que está completamente anulada, que es el único proyecto con legitimidad histórica, base sindical e indígena, campesina, trabajadora y nacional de Bolivia. Que es el bloque más fuerte, con base social y con capacidad de movilización, como hemos visto recientemente, 3 millones de personas marchando con su nombre, Evo, ¿sí? Y eso es muy icónico, ¿no? Porque Evo no es solo una figura, Evo es un símbolo, Evo es un mito, Evo se volvió un marco referencial internacional de la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Evo es una consigna, es un cuerpo colectivo. Entonces este nombre carga mucha historia, carga mucha lucha, ¿no? de sus tiempos de organización sindical en el Chapare, ¿no? Hoy por hoy sufre represión total, exclusión mediática, el cerco mediático, la judicialización, la censura e incluso intentos de magnicidio. Es decir, de que el expresidente Evo Morales ha tenido intentos de asesinato. Exactamente, ¿no? Y a pesar de todos los intentos de escribir su candidatura con diferentes siglas, ¿no? Y aparte de que ha salido fallos judiciales que ordenan reconsiderar la decisión, Evo sigue hasta el momento, ¿no? Como una pieza que está aparte. Incomodando y luchando. Sí. Entonces, de forma conclusiva, querido telespectador, lo que nosotros vemos aquí es lucha de clases en el ámbito político. Lo que estamos presenciando aquí son élites económicas, son élites políticas que están instrumentalizando, o sea, a instituciones del Estado, ¿sí?, para sus propios intereses personales y para mantener esta hegemonía, evitando que mayorías populares accedan al poder. Eso es lo que vemos aquí. Esa utilización del aparato estatal para perpetuar desigualdades, ¿no? Y para excluir, básicamente, lo que vemos Evo y Andrónico, que son todos los que presentan una amenaza para este orden establecido. Entonces, es fundamental que el pueblo boliviano exija transparencia y justicia. Y note que no estoy utilizando un verbo como pida o solicite. Exija, porque es un derecho. Porque es un derecho. La democracia no puede ser rehén de intereses particulares. Y es más, no hay democracia real si no hay participación democrática. O sea, si no se puede participar, si no se hace parte del juego, debemos cuestionar realmente si esas elecciones son legítimas. Y yo me quedo con lo que decías el anterior bloque, con esa desesperanza que tiene la ciudadanía, porque la ciudadanía ya no cree en las instituciones del Estado y también cuestiona la transparencia de este proceso electoral. Perfecto. Y para terminar le pongo un cuento, ¿no? La democracia fue creada en Grecia, pero te imaginas que un boliviano pudiera regresar en el tiempo y explicar a un griego de que 3 millones de personas, de que casi la mitad de un país entero quiere votar por un candidato que no se le permite participar. Yo te apuesto que ningún griego llamaría esto de democracia, ¿sí? No es democracia si no hay participación, no hay democracia de esta forma.
Con este análisis profundo vamos a ir cerrando, vamos a estar atentos a lo que pasa en los próximos días porque son claves. Gracias por sintonizarnos, nos vemos el siguiente sábado a las 8:30 desde la Regional Abya-Yala, Cochabamba, analizando toda la coyuntura política del país. Gracias. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.